Bienvenidos todos a esta conferencia que es la quinta del curso del 2022-23, el séptimo ciclo de Chateando con la Ciencia. Antes de presentaros al conferenciante de hoy, dejadme que le pida a Paco Hernández que explique un poquito la liturgia que seguimos porque veo alguna cara nueva y es bueno saberlo. Paco. Muy buenas tardes. Ya sabéis los que sois veteranos en esta chat a qué me refiero exactamente. Se trata de un poco contaros cómo va a producirse la conferencia. En principio, Fernando lo que hará será una introducción del profesor Peretó, que es el conferenciante de hoy, y posteriormente le pasará la palabra al profesor, que compartirá pantalla con todos nosotros y nos mostrará una presentación en la que apoyará su disertación. Al finalizar, habrá un turno de preguntas para evitar el guirigay que se puede formar si todos hacemos las preguntas a la par. Utilizaremos la herramienta chat. Por ahí podemos hacer las preguntas y Fernando se las trasladará al conferenciante. Recordaros que es muy importante que mantengáis a lo largo de toda la conferencia los micrófonos cerrados, porque si alguien se produce un ruido o una conversación ajena a la conferencia es bastante molesto. Y por último, recordaros que, como sabéis, este ciclo nació en un sentido lúdico y además nació en un bar prácticamente, con lo cual se le da el doble sentido de chateando, de hablar y de chatear, de tomar chatos. Así que cada uno de vosotros elija la bebida que más le guste y que disfrute con ella durante la conferencia. Nada más y muchas gracias. Adelante, Fernando. Bueno, gracias, Paco. ¿Podemos imaginar cómo era la Tierra hace más de 4.000 millones de años? Bueno, difícilmente, pero era un planeta sin duda, era un planeta rocoso, sin vida de ningún tipo, en las que las transformaciones químicas que hubiera allí pues eran consecuencia de condiciones geotérmicas tremendas y condiciones medioambientales todavía peores, ¿no? Claro, con este panorama, ¿qué es lo que en un momento dado empiezan a aparecer reacciones químicas que ya no son las mismas, que de pronto dan lugar a moléculas capaces de autorreplicarse? ¿Cómo empezó la química del carbono? ¿Y cómo empezó la química de los aminoácidos? ¿De dónde salió el oxígeno necesario para ello? Y el carbono. Y finalmente, ¿qué hizo que esas reacciones químicas evolucionaran hasta dar lugar a procesos bioquímicos y en última instancia a la vida? Son preguntas que la humanidad no ha dejado de hacerse a lo largo de su historia y que hasta bien entrado el siglo XX solo las ha sabido responder con interpretaciones mágicas. Hoy tenemos con nosotros el privilegio de poder escuchar al profesor Juli Peretó, un experto de reconocido prestigio internacional en el origen de la vida y que responderá, o al menos lo intentará, a estas preguntas y a otras sobre el tema. El profesor Juli Peretó es catedrático del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Valencia y miembro numerario del Institut d'Estudis Catalans. Fue codirector fundador del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas. Es un centro mixto entre la Universidad de Valencia y el CSIC. De este instituto, él es miembro del Grupo de Biotecnología y Biología Sintética. Sus intereses de investigación incluyen la evolución del metabolismo, el concepto de la célula mínima, la bioprospección de hábitats inhóspitos y la historia de las ideas sobre el origen natural y la síntesis artificial de vida. Enseña metabolismo con un aire evolutivo a biólogos, bioquímicos y biotecnólogos. Fue secretario y presidente de la International Society for the Study of the Origin of Life, de la que en 2014 fue elegido Fellow. Es cofundador de la empresa Darwin Prospecting Excellence, que es un spin-off de la Universidad de Valencia, instalada en su parque científico, y que trabaja a nivel mundial ofreciendo soluciones microbianas a la carta. Sus libros más recientes son Synthetic Biology, From Aging to the Artificial Cell, con por CAR, una versión abreviada del origen de las especies de Darwin. Está coeditada con Moya. La ciencia a tabla, recopilación de los artículos sobre gastronomía científica de Sapiña y un planeta creativo, cómo va a comenzar la vida a la Tierra y cómo la fabricaremos en el laboratorio. Es, por tanto, no solo un excelente profesor y reputado investigador, sino también un dedicado divulgador científico. Juli, es tu turno, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Fernando. Voy a compartir la pantalla.
Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la presentación, Fernando, y por la invitación a participar en este ciclo de conferencias, ya el 7º. Eso está muy bien, que haya continuidad en este tipo de actividades de Chateando con la Ciencia, y un agradecimiento también a los patrocinadores del ciclo, por supuesto, al Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón y al Real Zaragoza Club de Tenis. El título que yo propuse cuando amablemente Fernando me escribió para invitarme en el ciclo de este año, ya reproduce el título en parte de un libro que me acaban de publicar hace unas pocas semanas. Les voy a mostrar si me deja pasar la diapositiva. Eso es, muy bien. Esta es la cubierta del libro que me publicaron hace poco en una colección nueva de divulgación científica que va por el número 5. La institució Alfons el Magnànim es una institución académica que depende de la Diputación Provincial de Valencia y que tiene una tradición grande en lo que respecta a la edición de libros, pero fundamentalmente libros de humanidades y ciencias sociales, y, como digo, más recientemente en libros de divulgación científica. El director de esta colección es el astrónomo Vicent Martínez, colega de la Universidad de Valencia, miembro del Observatorio Astronómico, y me invitó a participar en la colección, como él sabe de mis obsesiones con el origen de la vida, con un libro sobre el origen de la vida. La primera pregunta que me dice, bueno, ¿otro libro sobre el origen de la vida? No hay muchos. Bueno, él me invitó también a que intentar hacer una cosa, digamos, diferente, y en realidad lo que me ha salido es un libro, no diré autobiográfico, pero sí un libro de la ciencia que he vivido yo en los últimos más o menos 30 años de dedicación al estudio y a la investigación de la evolución de la vida y a la bioquímica. Y bueno, hay muchos testimonios, anécdotas de gente que he conocido en reuniones, congresos. Creo que puede ser una lectura para el público en general entretenida, al mismo tiempo que puedan haber informaciones actualizadas, sin menospreciar una cosa que a mí me ha interesado mucho siempre, que son las raíces filosóficas e históricas de los problemas. O sea, nuestras preguntas actuales, ¿cuál es el origen de estas preguntas o cómo han ido cambiando con el tiempo estas preguntas? A lo largo de la charla pondré algún ejemplo, ¿no?, de cómo han ido cambiando estas preguntas. El propósito del libro fundamentalmente es, casi todo él, tratar de reconstruir qué pudo haber pasado en la Tierra primitiva, como mínimo hace 3.500 millones de años, pero más seguro, esa transición de lo que sería la pura química geológica, atmosférica, asociada al mar, a los minerales, y lo que podríamos llamar una bioquímica incipiente, o sea, una química con propiedades especiales o no vistas hasta ese momento, que podríamos asociar a los primeros procesos biológicos o las primeras células primitivas. Aquí en esta diapositiva lo que represento es, de una manera muy esquemática, cómo entendemos hoy que está organizada la diversidad biológica en 3 grandes dominios, los grandes dominios de la vida que llamamos, las bacterias, los eucariotas y las arqueas. Todos estos grandes dominios, que son muy diversos y que tenemos herramientas muy poderosas para estudiarlos y clasificarlos filogenéticamente, o sea, sus relaciones evolutivas, está claro que todos convergen en un último ancestro común, un ancestro universal. Cenancestro es el término que se utiliza en biología evolutiva, pero se ha popularizado mucho las siglas en inglés de lo que es el ancestro común universal, el último ancestro común universal, que es LUCA. Cuando decimos LUCA nos referimos precisamente a ese último estadio que daría lugar a la biodiversidad en general. No hay que confundir LUCA con el origen de la vida. LUCA sería efectivamente una población de células parecidas quizás a algunas bacterias actuales, de las que surgirían los diferentes linajes hasta dar con toda la biodiversidad actual, pero desde luego el origen de la vida estamos refiriéndonos a otro estadio. No sabríamos decir cuánto tiempo pasó entre una cosa y la otra, pero lo que sí que está claro es que el nivel de complejidad que asociamos al último ancestro común, a LUCA, sería bastante superior a los sistemas más primitivos asociados al origen de la vida, que es un poco lo que a mí me interesa hoy comentar, ¿no? Esa transición de la química a esos sistemas primitivos
en vía o en proceso de evolución de llegar a ser es el LUCA. No hay duda que una referencia absoluta en cuanto uno habla de evolución o el origen de la evolución es Darwin. Y aquí les quiero mostrar el retrato que ha hecho para mi libro Manuel Boix. Boix es un artista plástico valenciano con el que me uno una larga amistad y al que le propuse participar o colaborar conmigo en este libro. He hecho una serie de retratos espléndidos de lo que para mí han sido referentes intelectuales a lo largo de mi carrera. Y obviamente Darwin es uno de ellos. Y me quiero referir precisamente a cómo formulaba o cómo se planteaba Darwin estas cuestiones de la evolución más primitiva. Lo primero es que si uno lee con atención el origen de las especies, se encuentra frases como esta que está puesta aquí, ¿no? Es decir, Darwin lanza una conjetura para su tiempo muy atrevida, que es la de suponer que todas las formas que existen y han existido sobre la Tierra, todas las formas vivas, orgánicas, que dice aquí, los seres orgánicos, que existen o han existido en el planeta, descienden de una forma primordial. Esto, insisto, para la época es una conjetura muy atrevida. Para nosotros es muy natural aceptarlo. LUCA sería esa forma primordial de todas las formas vivas, pero Darwin, si nos preguntamos qué dijo acerca de esta forma primordial, pues quizá nos llevemos una pequeña decepción. En primer lugar, Darwin en su libro también plantea una cosa que yo he llamado aquí la paradoja precámbrica. El cámbrico es la época geológica que lleva desde hace 500 o 600 millones de años antes del presente hasta la actualidad y representa todo el proceso evolutivo de formas macroscópicas, plantas, animales, etcétera, han aparecido durante esos 500 o 600 millones de años. Darwin en su libro plantea que en estratos más antiguos anteriores al Cámbrico no se observan fósiles y eso para él era un problema porque él proponía que la evolución era un proceso muy largo, muy prolongado y cómo explicar que las formas complejas apareciesen de manera repentina y que no hubiese nada, ninguna formas más simples anteriores. Desde luego él lo resuelve saliéndose por la tangente, porque lo que dice es, bueno, el registro fósil es incompleto y, bueno, tendremos que seguir estudiándolo porque no puedo dar ninguna respuesta satisfactoria a esta ausencia de fósiles anteriores al Cámbrico. Es chocante que Darwin no propusiera que antes de las formas macroscópicas existirían formas microscópicas. En según qué libros o qué textos lo da a entender entre líneas o de manera muy implícita, pero nunca de manera explícita. Desde luego nosotros sí que hemos, a lo largo del siglo XX, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad, desarrollado toda una serie de tecnologías que nos han permitido descubrir un registro fósil de vida continuo como mínimo hasta hace 3.430 millones de años, que es la fecha exacta de los fósiles más antiguos que están documentados y que están aceptados por la comunidad científica. Desde luego podemos encontrar en la bibliografía artículos que nos hablen de vida de hace 3.800 o incluso 4.000 millones de años, pero son datos que no están consensuados en el sentido de que están puestos en duda. Este es el que les muestro aquí, 3.400, 3,4 gigaños, 10 a la 9 años, son las trazas biológicas más antiguas, digamos, bona fide, ¿no? de las que nos podemos fiar. Los geólogos nos dicen que hay una hidrosfera estable en el planeta como mínimo desde hace 4.300 millones de años. De manera que hay una ventana temporal entre 4.300 y 3.400 que desde luego todos estos procesos relacionados con el origen de la vida se tendrían que haber dado. Hoy, algo que hace unos años a lo mejor podría parecer un poco herético, es bastante corriente aceptar que el origen de la vida pudiese tener lugar antes del arcaico, antes de hace 4.000 millones de años, en el adeico. Adeico el nombre viene de Hades, el infierno de los griegos, y hace referencia metafóricamente a que la Tierra debía estar en un estado incandescente. Pero la verdad es que los planetólogos nos han puesto esa ventana de agua líquida a partir de 4.300 y desde luego que ya no se admite que hubiese ningún cataclismo global que hubiese extinguido la vida en esas épocas. De manera que podemos decir que el origen de la vida se estaría produciendo como mínimo desde hace 4.000 millones de años, antes del presente.
Pero explícitamente sobre el origen de la vida, Darwin guardó silencio, como mínimo silencio público, por decirlo de alguna manera. Quiero decir, si uno lee El origen de las especies u otros libros o artículos publicados por él, siempre elude la cuestión. Y lo hace admitiendo que la ciencia no está suficientemente madura como para abordar un problema de tal complejidad. Él admite efectivamente que debieron haber unas formas primordiales, pero en ningún sitio se atreve a entrar en esa cuestión. Simplemente dice, bueno, pues no vamos a hablar del origen de la vida, porque de la misma manera que los físicos no se plantean el origen de la materia, ¿no? O sea, como algo que todavía no podemos abordar científicamente. Sin embargo, si uno mira las cartas, la correspondencia, encuentra joyas como la que quiero comentar. Esto lo que he llamado el discreto atrevimiento de Darwin, se atreve a especular sobre el origen de la vida, pero en privado. En una carta a su amigo Joseph Hooker, el botánico, con el que le unía una afinidad intelectual muy grande y que en un momento dado le plantea la cuestión del origen de la vida. Les pongo aquí la referencia de un artículo que publicamos en el año Darwin, en 2009, con unos colegas en que hicimos esta tarea, buscar exhaustivamente, que por suerte hoy en día está casi todo digitalizado, en todos los documentos, archivos, manuscritos conocidos de Darwin, en busca de sus opiniones sobre el origen de la vida. Y en esta carta a Hooker, él lo expresa con bastante claridad. Bueno, con bastante claridad. Supongo que saben que Darwin intentó ser estudiante de medicina en Edimburgo. Su padre lo mandó a estudiar medicina y, como pueden ver aquí, fracasó como estudiante de medicina, pero la caligrafía ya la tenía. O sea que es bastante difícil entender. Por suerte, los historiadores que han hecho la biografía y han editado la correspondencia de Darwin nos lo han transcrito, y hay una frase muy buena en esta carta de 1871 que dice: pero sí, y qué gran sí, se pudiese concebir que en alguna pequeña charca caliente, con todo tipo de sales fosfóricas, de amonio, en presencia de luz, calor, electricidad, etcétera, que un compuesto proteico se formase químicamente preparado para sufrir todavía cambios más complejos. Aquí hay muchas cosas contenidas en esta frase que entrañan, primero, una clarividencia o una modernidad en el pensamiento de Darwin, que, insisto, esta carta no se llegó a publicar hasta muchos años después de su muerte, pero que yo creo que es importante destacarla, porque está convencido de que hay una transición de lo puramente químico a algo que él llama compuesto proteico. Tampoco pensaría yo que estaba pensando en lo que nosotros entendemos por una proteína, pero da igual. Un compuesto complejo, pero lo más importante es al final que dice preparado para sufrir cambios todavía más complejos, es decir, una sustancia química capaz de evolucionar. O sea, que él extendió la idea de cambio en el tiempo que había desarrollado para los seres vivos a escala molecular, a escala de moléculas, ¿no? De sustancias químicas. Yo creo que esto es muy destacable, es un pensamiento, como digo, muy moderno, y desde luego pasaría bastante tiempo hasta que el estudio de esta transición de lo puramente químico, esas sales de las que hablaba él en una pequeña charca caliente, ¿no? De una manera muy metafórica, para dar lugar a esos compuestos complejos. Bueno, lo primero que podemos decir es que la vida es la explotación del potencial de los compuestos de carbono, y que eso tampoco nos tiene que sorprender tanto, puesto que nuestro universo es esencialmente orgánico. Es decir, la química más abundante de nuestro universo es la química del carbono. Y aquí les pongo una lista no actualizada. Se puede seguir, esto está hasta agosto de 2020, pues se puede seguir la actualización de moléculas que se acepta que están en el espacio interestelar. La mayoría de ellas son moléculas de carbono, pero tenemos también la evidencia del análisis directo de materiales extraterrestres en meteoritos. Y, por ejemplo, el meteorito de Murchison, que se llama así por la ciudad australiana de Murchison, donde cayó en 1969 un asteroide del que se recogieron pues, más de 100 kilogramos de fragmentos que se repartieron en laboratorios de todo el mundo. A medida que se han ido perfeccionando las tecnologías de análisis, hemos encontrado
enormes cantidades, diversidad de moléculas, de tipos de moléculas y de moléculas individuales. Es decir, como pone aquí, ácidos carboxílicos, aminoácidos, hidroxiácidos, azúcares, bases nitrogenadas, hidrocarburos, etcétera, etcétera. Millones de moléculas diferentes que nos están hablando de la quimiodiversidad en nuestro universo. En nuestro universo existe una gran diversidad química. Si ahora enfocamos nuestra mirada a lo que son los compuestos que están en las células, por ejemplo, en una bacteria, la más simple que puedan imaginar, pues hay una serie de familias de sustancias, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, polisacáridos, que están compuestas de un pequeño repertorio de moléculas más simples, los aminoácidos que constituyen las proteínas, los ácidos grasos asociados a los lípidos de membrana, los azúcares y las bases nitrogenadas con los ácidos nucleicos, etc. Es decir, existen moléculas muy complejas, macromoléculas, en las células, formadas a partir de la combinatoria de un pequeño repertorio, que es un subconjunto de todo lo que es posible, porque la química orgánica que está en un meteorito, presente en algunos meteoritos, es mucho mayor que, en cuanto a diversidad, que lo que vemos en las células. Pero hay una diferencia principal, y es que vemos en la materia inanimada, y como ejemplo de materia inanimada les pongo el meteorito porque creo que está bien que pensemos en términos de una química que hay en nuestro universo muy diversa, pero de una complejidad discreta, modesta. Es decir, el nivel de complejidad de estas moléculas es relativamente pequeño. Las masas moleculares no son muy grandes. Desde luego no encontramos proteínas, no encontramos ácidos nucleicos, no encontramos estructuras grandes. Son muchas pequeñas moléculas distintas. Sin embargo, la bioquímica está construida sobre un pequeño repertorio de moléculas pequeñas, 20 aminoácidos, 4 o 5 bases nitrogenadas, unos cuantos azúcares, con los cuales se ha construido una extraordinaria complejidad. Las proteínas, las membranas, los ácidos nucleicos. Es decir, existe una elevada complejidad construida sobre una diversidad muy pequeña. Y esto es el resultado de un proceso evolutivo, es decir, de toda la química posible, o si quieren, del repertorio de química que pudo haber en un momento dado en el planeta, con la aportación extraterrestre de asteroides, cometas y toda la química que podría desarrollarse en el mar o en la atmósfera, se ha seleccionado una pequeña parte. Una pequeña parte sobre la cual la evolución ha construido toda la complejidad. ¿Cómo se ha producido esa selección y qué factores han influido sobre esa selección? Es algo que está en pleno debate. Y lo que nos podríamos preguntar es, ¿en otros sitios del universo puede haber sucedido algo parecido? ¿Es la bioquímica terrestre una entre muchas posibles? ¿O habría una convergencia? ¿Habría que en otros sitios que pudiese haber aparecido la vida, podría haber llegado a soluciones parecidas, si no iguales? Bueno, estas son grandes cuestiones que no tienen respuesta actualmente y que están en la base de muchas discusiones química prebiótica, en astrobiología, que se plantea la gente de pensar hasta qué punto los componentes de nuestras células son necesarios, son necesariamente así, o podrían ser de alguna otra forma, ¿no? Desde luego, la vida es más que un repertorio de moléculas, por complejas que las imaginemos. La vida podríamos llamar que es química organizada, organizada de una manera dinámica, organizada de una manera, vamos a decir, especial, y aquí lo he querido representar por tres grandes subsistemas que conviven en las células. Por un lado, la formación de membranas, aquí a la izquierda, moléculas que se autoorganizan en medio acuoso formando burbujas moleculares, vesículas lipídicas, que serían membranas primitivas. Aquí a la derecha el fenómeno de la replicación de moléculas que sirven, que sirven como molde para copiarse a sí mismas, es lo que vemos con los ácidos nucleicos, pero esto no es una propiedad exclusiva de los ácidos nucleicos. La replicación molecular puede darse en otros sistemas más simples. Y aquí abajo he representado lo que podríamos llamar
los procesos de automantenimiento o autoconstrucción de los procesos biológicos, es decir, cómo a partir de materiales ambientales un sistema biológico construye todos sus componentes. En realidad, en una célula coexisten estas tres organizaciones de manera armónica y están conectadas entre sí de una manera fundamental. Por ejemplo, ¿qué fue antes? La replicación de los ácidos nucleicos, las células. Lo que quiero representar en este esquema aquí es que tanto las moléculas que necesitamos, los monómeros que necesitamos para fabricar un polímero genético, sea un ácido nucleico u otra cosa parecida, sean las moléculas para formar esas membranas primitivas, todas tienen que venir de ese sistema de autoconstrucción. De manera que aquí ya vemos que hay algo que es más fundamental, y es que necesito el aporte de los elementos de construcción básicos para hacer membranas, para hacer ácidos nucleicos, para hacer proteínas, construidos desde dentro, desde el propio sistema. Esto es una cualidad de la vida fundamental y que deberíamos saber explicar en su versión más primitiva. Desde luego, el estudio científico del origen de la vida lo podemos datar bastante bien, y hay consenso entre los historiadores en considerar que el bioquímico ruso Alexander Oparin y el británico John Haldane fueron los primeros que de manera independiente propusieron esquemas, podríamos decir, alejados de la pura especulación y que permitían el tratamiento empírico del problema. Quiero decir, por una vez ya no podemos estar haciendo propuestas sobre el origen de la vida si no somos capaces de demostrar la plausibilidad de lo que estamos diciendo. Y esto, bueno, con una guerra mundial de por medio, en los años 50, el primero que llegó a hacer un experimento de simulación de propuestas relacionadas con la teoría que proponía Oparin, de que a partir de materia orgánica en la Tierra primitiva se formarían los primeros sistemas consumidores de esa propia materia orgánica, que esta materia orgánica se formaría en reacciones puramente geológicas en la atmósfera y en el mar, y esto es lo que probó Miller. Miller probó en ese experimento clásico que está en todos los libros, que mezclas de gases simples como los que podrían haber en la atmósfera, con descargas eléctricas, pues se forman aminoácidos de manera muy simple. Esto lo publicó en 1953 y luego, pocos años después, Joan Oró, un científico que era de Lleida y que migró muy pronto a los Estados Unidos y desarrolló toda su carrera en la Universidad de Houston, pudo demostrar que una molécula muy simple de solo 3 átomos, el cianuro de hidrógeno, carbono, nitrógeno, incubado en el laboratorio de una manera muy simple, genera una molécula importante para la vida, como es la adenina. La adenina, si cuentan los átomos, son 5 hidrógenos, 5 carbonos, 5 nitrógenos. Es un pentámero de cianuro de hidrógeno, y la adenina está presente en todos los seres vivos sin excepción. Forma parte del alfabeto genético, forma parte de la moneda energética, lo que llamamos el ATP, universal, etcétera, etcétera. Es un elemento tan universal que no tenemos más remedio que aceptar que se incorporó a los sistemas biológicos de manera muy temprana. Bueno, Joan Oró, del que este año celebramos el centenario de su nacimiento y están organizándose muchas conferencias y actividades relacionadas con él, bueno, les enseño esta imagen que está tomada del recordatorio de su funeral, donde se reproducía el escudo de armas del marquesado de Oró. Cuando Oró estaba bastante enfermo, recibió una llamada de la Casa Real diciendo que le hacían el honor de nombrarlo marqués. Y él diseñó su escudo de armas, y si se fijan, en el escudo de armas está la estructura de la adenina, porque para él fue la molécula de su vida. Sin ninguna duda, la adenina para Joan Oró era algo muy especial, ¿no? Porque él había sido capaz de demostrar esa síntesis tan simple. Desde luego, la química prebiótica, que se desarrolla desde esos años pioneros, ha dado lugar a muchísimos trabajos de muchísimos laboratorios diferentes, y lo que aquí llamo los 3 pilares de la química prebiótica viene a resumir las 3 grandes vías de síntesis de elementos básicos para las células, ¿no? Cómo se sintetizarían bases nitrogenadas, como fue la síntesis de adenina, por ejemplo, que observó Oró, pero muchas otras, todas las bases nitrogenadas presentes en las células se han podido fabricar en el laboratorio de manera
prebióticamente plausible. De la misma manera, los azúcares, que están en la parte inferior, a partir de moléculas simples como el formaldehído, y en medio la combinación de ambas para llegar a moléculas precursoras de los aminoácidos. Pero fíjense que al final he puesto mezcla compleja. Mezcla compleja es que estas reacciones normalmente dan estos productos interesantes, pero inmediatamente empiezan reacciones de una elevada complejidad, generando mezclas intratables. Es muy difícil explicar cómo se llegaría a esos productos necesarios para construir ese pequeño repertorio del que les hablaba al principio. Pero fíjense que aunque aceptásemos que hay alguna manera, por catálisis mineral o por algún proceso de selección, de que apareciesen estas moléculas solo, algo tan simple como la unión de esa base nitrogenada con el azúcar, que está explicado aquí al final, en la parte de la derecha, para generar la conjunción de las dos cosas, que es un precursor de los monómeros de los ácidos nucleicos, eso nunca se llegó a observar. Esta reacción nunca se llegó a observar y supuso realmente una pesadilla para la química prebiótica, para todos los laboratorios que lo intentaban. Quizá lo que podemos pensar es que esta reacción fuese fruto de un prejuicio metabólico, porque es que las células esto también lo saben hacer, saben unir una base nitrogenada con un azúcar para generar ese monómero directamente. Y la gente se empeñó en tratar de reproducir en la química prebiótica lo que vemos en el metabolismo. Quizás las cosas no fueron así. Les enseño solo un ejemplo de lo que es la química prebiótica contemporánea, lo que se llama la química de sistemas, que trabaja con sistemas químicos más heterogéneos y que permiten, por ejemplo, con otros ingredientes prebióticamente plausibles, como demostró John Sutherland hace unos años, eludir completamente este problema. Es decir, este enlace que lo he marcado aquí con un asterisco, este enlace tan imposible de conseguir de manera directa, está contenido ya en los ingredientes previos. Esto es algo que realmente yo creo que ideológicamente es importante también, porque la manera de haber hecho química prebiótica desde los experimentos clásicos de Oró, de Miller y toda esta gente, hasta lo que se está haciendo actualmente, ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho para mejor, en el sentido de que nos estamos desprendiendo de esos prejuicios metabólicos o prejuicios de lo que hacen las células contemporáneas y vamos más al potencial puro de la química y estamos dejando que hable la química. Y esto creo que es importante destacarlo porque es algo relativamente reciente. Y es una buena noticia porque está dando resultados realmente muy buenos. Fíjense, les quiero poner dos metáforas. Una viene de un librito muy recomendable, se tradujo al castellano, Las 7 claves sobre el origen de la vida de Graham Kynes Smith. Él da una serie de pistas de cómo estudiar el origen de la vida y les pongo aquí una de ellas, que es cómo se puede construir un arco de piedras sin cemento, sujetadas unas en contacto con las otras, de piedra seca, así, cayendo las piedras del cielo. Imposible, imposible, porque uno no puede sujetar una con la otra sin que se le caiga todo. Debe haber técnicas o tecnologías que nos permitan hacer esto, y aquí en la segunda parte del esquema está representado una especie de andamio o de soporte, ¿no?, que permite la construcción del arco, y cuando ya uno ha puesto la piedra maestra final, pues puede quitarlo y no pasa nada, ya el arco ya no se cae. Pero evidentemente es algo indispensable para la construcción del arco, pero que no forma parte del arco, se ha sustraído al final. En la derecha está la referencia a una metáfora más reciente, la que propuso Ram Krishnamurti, un químico orgánico de origen hindú que está trabajando en California, en el Scripps, que es la leyenda de los 17 camellos. Hubo un señor que tenía 3 hijos, que tenía 17 camellos y los quería dar en herencia a los 3 hijos. Cuando murió, en su testamento estableció que la mitad sería para el hijo mayor, un tercio de los camellos para el hijo intermedio y un noveno de los camellos para el menor. Evidentemente, 17 no es divisible por 2, por 3 y por 9. Y claro, lo que tampoco podían hacer era trocear un camello, porque esto de alguna manera violaría la voluntad de su padre. Y fueron a hablar con un sabio de la aldea y les dijo, es muy fácil, yo os doy un camello y hacéis el reparto. De manera que con el camello del sabio tenían 18
El primer hijo recibió la mitad, 9, el segundo el tercio, 6, y el tercero un noveno, 2. Pero si sumamos 9, 6 y 2, da 17, con lo cual le pudieron devolver el camello a su dueño, ¿no? Al sabio. ¿Qué quiere decir esta metáfora? Parecido a lo del arco. Algo imprescindible para resolver un problema, pero que no forma parte de la solución final. Esta paradoja puede haberse dado en repetidas ocasiones durante la evolución de la vida más primitiva. Y, por ejemplo, ¿cómo imaginar la transición de la química prebiótica en ausencia de enzimas y de complejidades que asociamos hoy en día a las células? ¿Cómo transitar de esa química a la química que observamos en las células, ¿no? Esta bioquímica comparada que uno podría deducir cuál es el metabolismo que tendría ese LUCA hipotético precursor de todos los linajes celulares. ¿Cómo se conecta esto con la química prebiótica? Que a primera vista es muy difícil de conectar, por eso está representado aquí como una nube, ¿no? Esta metáfora de la nube que me gusta mucho porque oculta las conexiones que debieron haber. Desde luego uno puede plantearse dos extremos, dos posiciones extremas para abordar esta cuestión. Una, que todo apareció por azar, y esto es lo que propuso Jacques Monod en su famoso libro El azar y la necesidad, que destacó esta frase suya: el universo no estaba preñado de vida y por tanto todo es pura casualidad. Mientras que Christian Diediu, que se dedicó muchos años al problema del origen de la vida, en un libro donde muy explícitamente habla de esto, es partidario de un gran determinismo en el origen de la vida. La vida pertenece al entramado mismo del universo, y eso quiere decir que, dadas unas determinadas condiciones, la química conducirá a la vida. Quizá la verdad está entre medio de las dos cosas. Nunca sabremos, a lo mejor con certeza, qué proporción de azar y qué proporción de determinismo hubo en el origen de la vida, pero es verdad que hoy en día tenemos herramientas experimentales y computacionales para explorar lo posible, lo químicamente posible en unas determinadas condiciones. Cómo a partir de moléculas simples como el metano, el amoníaco, el agua, cianuro de hidrógeno, etcétera, podemos llegar o transitar a través de las posibles transformaciones hasta las moléculas que vemos actuando en la bioquímica, ¿no? Las bases nitrogenadas, los intermediarios metabólicos, etcétera, etcétera. Esto se puede explorar, se pueden estudiar, se pueden comparar las distintas opciones. Les pongo solo un ejemplo, porque hay muchísimos y no nos da tiempo. Pero miren, este trabajo de Ram Krishnamurti, el autor no, sí, porque es una leyenda clásica, el que ha propuesto la leyenda de los 17 camellos para entender un poco esta situación, hace unos meses publicaron un trabajo que a mí me parece precioso, que es todo pura química orgánica sin enzimas participantes, es decir, no es nada metabólico, pero que los tipos de reacciones y los tipos de moléculas que participan en estas reacciones espontáneas, que pasan en condiciones suaves a temperatura ambiente, son muy representativas de lo que vemos en el metabolismo. Es decir, es algo que anticipa las estrategias metabólicas. Y quiero destacar solo una cosa. En la parte central de este esquema de reacción, que desde luego no los voy a explicar, no les voy a aburrir con los detalles, pero esta parte central son todo moléculas de carbono, oxígeno e hidrógeno. Algunas de ellas, como las que participan en el metabolismo, son ciclos que generan lo que serían los precursores de la siguiente capa de complejidad, que son aminoácidos. El metabolismo está organizado así. Hay un núcleo central de redes de reacciones que generan toda una serie de moléculas de, como digo, carbono, hidrógeno y oxígeno, y el nitrógeno se incorpora para dar a continuación una siguiente capa de complejidad, que serían los aminoácidos, a partir de los cuales se generan las bases nitrogenadas, justo lo que se observa aquí también. Es decir, estamos reproduciendo la jerarquía química que uno observa en el metabolismo con reacciones puramente prebióticas, espontáneas, que pueden ocurrir en el tubo de ensayo. Esta molécula que se forma aquí al final, el ácido orótico, que mucha gente lo estudió, el propio Joan Oró, el ácido orótico que se forma aquí como producto final está solo a un paso de convertirse en uracilo, que es una de las letras del alfabeto genético. Entonces, el ácido orótico participa en el metabolismo como precursor del ácido del uracilo, pero no forma parte del alfabeto genético.
Lo que están proponiendo estos autores es ¿por qué el ácido urótico no se incorporó en el alfabeto genético y sí el uracilo? Este es el tipo de preguntas que nos podemos formular, es el tipo de preguntas que nos pueden llevar a pensar que el ácido urótico puede ser un camello 18º, puede ser algo necesario en un momento dado, pero que no forma parte del repertorio final de bases nitrogenadas. Este es el tipo de preguntas que nos podemos hacer. Y también nos podemos preguntar, bueno, ¿y por qué tratar de reproducir estas reacciones cíclicas? Quizá algunos de ustedes recuerden de sus años escolares el ciclo de Krebs, el ciclo del ácido cítrico que ocupa, esto es un mapa metabólico simplificado de muchas reacciones conocidas puestas en un mapa de transformaciones dimensional, cada puntito es una molécula, cada línea es una transformación. Bueno, este circulito que hay aquí al medio es el ciclo del ácido cítrico, que siempre se representa ahí como algo central. ¿Qué tiene de especial el ciclo del ácido cítrico? El ciclo de Krebs, que está, yo diría, prefigurado en ese ciclo de reacciones que han demostrado Ram Krishnamurti y sus colaboradores. Miren, esto es un mapa de Valencia en el que se han coloreado los edificios en función de la edad en el catastro. Y en rojo son los más antiguos, en amarillo, naranja los siguientes, azul ya serían los más modernos. Y uno identifica claramente que en esa trama urbana, que no es geométrica como el ensanche de principios del siglo XX, sino esta zona central que ocupa lo que sería la ciudad antigua, primero la ciudad romana, musulmana y más allá la muralla cristiana, es la parte más antigua de la ciudad, sobre la que se han ido añadiendo barrios y manzanas sucesivamente, y las partes más modernas están en el exterior. Así ha evolucionado el metabolismo. Para ir a buscar la parte más antigua del metabolismo hay que ir, como en Valencia, a la catedral, que está construida sobre la antigua mezquita mayor, que a su vez está construida sobre el foro romano, que a su vez estuvo construido sobre los asentamientos anteriores, de manera que uno encuentra en el metabolismo que a partir de una estructura central antigua se han ido añadiendo barrios metabólicos para generar la complejidad actual. Y esa es una estrategia de estudio que está dando frutos muy interesantes. Bueno, tengo que ir terminando porque no podemos hablar de todos los aspectos que me gustaría, pero no puedo dejar pasar que una de las fuerzas, de uno de los motores de la evolución, como muy bien nos propuso Darwin, es la selección natural, y quisiera simplemente plantear cuándo empezaría la selección natural en este proceso primitivo. Bueno, selección natural, aquí con esta diapositiva me podría estar media hora, porque cómo llegaron a la idea de selección natural, Darwin por un lado, Alfred Wallace por otro, con 20 años de diferencia, se les ocurrió lo mismo leyendo el mismo libro, que es el ensayo del principio de población de Malthus. O sea, es una historia fascinante de convergencia intelectual y de creatividad científica, ¿no? Pero voy a leer simplemente la frase de Richard Dawkins, que es también un autor muy reconocido en biología evolutiva, que dice: no tenemos pruebas de cuál fue el primer paso para hacer la vida, pero sabemos el tipo de paso que debió ser. Debe haber sido lo que sea necesario para iniciar la selección natural. Aquí vemos cómo alguien que pone el énfasis en la parte genética, en la parte informativa, en la parte de la selección, dice que lo crucial en el origen de la vida sería la selección natural. Hasta ahora yo les he puesto el énfasis en la parte metabólica, ¿no? En la parte de transformaciones químicas para generar los monómeros, generar los ingredientes. Como ven, las facetas que uno puede abordar y el énfasis que puede poner en las cuestiones es diferente, ¿no? Pero es un ingrediente que hay que tener en cuenta. ¿Cómo sucedió esto? Evidentemente, en la química prebiótica hay un dominio claro de lo que son las leyes puramente físico-químicas, ese determinismo del que hemos hablado, de que aparecen espontáneamente transformaciones, pero a partir de un determinado momento se sumó a este determinismo químico la selección natural. La selección natural emerge de manera espontánea si existen sistemas que se pueden replicar con variación, con mutación. Por ejemplo, un RNA, que es un ácido nucleico, que está presente en el genoma de algunos virus, como el virus que causa la COVID-19, es una molécula que puede actuar como plantilla para generar una copia de sí misma, pero obviamente nada es perfecto. Siempre habrán mutaciones, siempre habrán imperfecciones, siempre habrá variabilidad.
y sobre esa variedad, sobre esa diversidad molecular, es cuando aparecerá el hecho de que aquellas moléculas más capaces de realizar una determinada función o ejecutar una determinada función serán las que se replicarán antes. De manera que la selección natural emerge de manera espontánea en un sistema donde haya replicación y mutación. Desde luego, los sistemas biológicos actuales son extraordinariamente complejos porque tienen dos tipos de macromoléculas, las que están, digamos, dedicadas al flujo de información, el DNA y el RNA, las proteínas que están dedicadas a la ejecución de esa información, y este esquema que pongo aquí a la izquierda es lo que llaman el dogma central de la biología molecular, el dogma de Crick, que simplemente dice que la información fluye del ácido nucleico a la proteína y nunca al revés. Eso es el dogma central. Pero fíjense que puede haber flujo de información del DNA al DNA en la replicación o en la replicación del RNA, como en los virus. Puede haber flujo de información entre DNA y RNA en las dos direcciones, lo que llamamos transcripción o retrotranscripción. Puede haber flujo de información del RNA a la proteína, que es lo que llamamos la traducción en las células actuales. Teóricamente puede haber flujo de información del DNA a la proteína, algo que no hemos observado en las células, pero que sí que se puede reproducir en un tubo de ensayo. De manera que en una célula contemporánea lo que vemos es que todo depende de todo, porque el flujo de información es dependiente de la participación de proteínas que catalizan la replicación, la transcripción, la traducción, etcétera, etcétera. Y no solo eso, sino que tienen que hacer todas las catálisis metabólicas. Cuando esto se desarrolló la biología molecular en los años 60, claro, la gente se dio cuenta que todo era mucho más complicado de lo que parecía a primera vista y que iba a repercutir en las preguntas sobre el origen, porque ¿qué fue primero? Esto es el problema del huevo y la gallina. ¿Qué fue primero? ¿Los ácidos nucleicos o las proteínas? Yo necesito los ácidos nucleicos para transmitir la información, necesito las proteínas para ejecutarla, pero hay una interdependencia difícil de saber cómo vamos a... Bueno, una serie de autores, y aquí he puesto los más relevantes, Alexander Rich, Carl Woese, Francis Crick, Leslie Orgel, en la década de los 60 estuvieron especulando, eso sí que fue pura teoría, sobre cómo poder resolver esta cuestión. Y todos llegaron a la conclusión de que si una clase de molécula pudiese hacerlo todo, es decir, pudiese ser portadora de la información y ejecutora de esa información, si en lugar de estar repartidas las tareas en dos clases, como está en las células, hubiese solo una, el problema se resolvería. Y esto fue hasta 20 años después, en la década de los 80, cuando Tom Cech y Sidney Altman de manera independiente demostraron que los RNAs eran capaces de catalizar reacciones, lo que llamamos ribocimas, que es cuando se propuso esta hipótesis del mundo del RNA. Walter Gilbert, de una manera muy ingeniosa, en el año 1986, dijo: ¿y si fuese que al principio el RNA lo hiciese todo? El RNA fuese el portador de la información y el RNA catalítico el ejecutor de esa información, con lo cual eliminamos el problema de que fue antes el huevo o la gallina. Desde luego esto, como alguien ha dicho, es el sueño del biólogo molecular. Ya está resuelto. Pero es la pesadilla del químico prebiótico, porque el RNA todavía es una molécula demasiado compleja como para poderla explicar cómo emergió ese RNA en el mundo primitivo. En definitiva, hoy en día nos podemos plantear, formular en términos mucho más precisos, mucho más científicos si quieren, esa metáfora de la pequeña charca caliente de Darwin, porque habría una química cósmica, volcánica, atmosférica, con ingredientes también extraterrestres, la química orgánica que vendría a bordo de cometas y asteroides, que emergiría de ella estos sistemas elementales de membranas, ciclos autocatalíticos, primeros replicadores y la asociación de estos sistemas en organizaciones dinámicas más complejas, ¿no? Todos estos detalles representan cada uno de estas etapas o fases que están dibujadas aquí, ¿no? A partir de ese protometabolismo, la generación de los tres subsistemas y la asociación de estos en células muy simples, cada uno de ellos puede representar programas de investigación que ocupan un montón de gente en laboratorios diferentes. Es decir, que esto es muy fácil de decir, pero muy difícil de implementar. Lo que queremos es, al final, tener sistemas químicos reales, de verdad, encima de la pollata, donde esto esté sucediendo y donde podamos comprobar
todas las dinámicas, todas las propiedades que tienen estos sistemas elementales que podrían haber emergido en esa Tierra primitiva. Por supuesto, todas las aproximaciones son válidas y, como dijo Parin, está claro que aquí hay como dos ejércitos trabajando en direcciones contrarias, perforando un túnel que algún día quizás se encuentren. Todo lo que he explicado hasta ahora representaría ese proceso ascendente, bottom-up en inglés, ese proceso sintético de ir reconstruyendo la química de lo posible hacia el repertorio de esas moléculas, ese mundo del RNA, ese mundo donde se inventó la síntesis de proteínas y el código genético, donde se incorporó después el DNA. La aproximación inversa sería reconstruir LUCA a partir de todos los metabolismos y todas las genomas que tenemos disponibles hoy en día de microorganismos actuales, tratar de reconstruir ese metabolismo e intentar retroceder hacia atrás en busca de esa aproximación ascendente. Si se encontrarán o no los dos equipos de perforadores del túnel es algo que yo no sabría decir en este momento, pero ojalá sea así y no tarden mucho. O sea que, en definitiva, desde esa Tierra primitiva en el que aparece la hidrosfera estable, el agua líquida hace 4.000 millones de años o 4.300 millones de años, esa química prebiótica que maneja repertorios de moléculas de origen terrestre o extraterrestre, nos encontramos con una serie de sistemas de complejidad creciente en el que iríamos moviéndonos hacia algo que se parecería a las células actuales, que sería LUCA. Desde luego, no creo que nadie pueda poner una fecha, una frontera, decir esto está vivo y esto no está vivo. Creo que tenemos que pensar más en términos de transiciones, de procesos, de manera que nos deberemos acostumbrar también a tratar de tener métricas, ¿no? Parámetros que nos permitan decir hasta qué punto aquello tiene propiedades asignables a un ser vivo o ese sistema químico todavía no le podemos asignar esa cualificación. Desde luego ya el resto sería historia. A partir de LUCA ya se diversificarían los metabolismos, las bacterias y las arqueas, desde luego se inventaría la fotosíntesis, se aparecería el oxígeno, eso daría para otra conferencia. Desde luego lo que sí que quiero destacar es que la relación entre los procesos biológicos y geológicos ha sido desde el primer momento muy íntima. De manera que, por ejemplo, la aparición del oxígeno de origen fotosintético a lo largo de la evolución no solo representó una amenaza para muchos organismos que estaban adaptados a la ausencia de oxígeno en la Tierra primitiva, también representó una oportunidad. Aquellos que se adaptaron a ese oxígeno sacaron provecho del enorme potencial químico que representa esa molécula y, desde luego, se abrieron campos de posibilidades que antes estaban vetados. Una enorme cantidad de exploración metabólica fue posible gracias a la utilización del oxígeno. Si queremos entender realmente cómo se ha diversificado la vida desde el punto de vista metabólico, por descontado que tenemos que pensar en términos de coevolución planetaria. No hay otra manera de entenderlo. Para terminar, les diré que tuve la suerte y la fortuna de que Carlos Briones, que es un científico destacado del Centro de Astrobiología de Madrid, un centro mixto del CSIC y del INTA, que trabaja en temas de origen de la vida, que es un poeta laureado, o sea, que un poeta que ha publicado libros y ha sido premiado. Le pedí, por favor, si tenía entre sus poemas alguno relacionado con el origen de la vida para incorporarlo a mi libro como prólogo. Carlos me dijo en ese momento que no tenía ninguno, pero que hacía tiempo que tenía en mente escribirlo. Bueno, tuve la suerte de que mientras yo terminaba el libro, él escribió el poema y me gustaría terminar la conferencia con la lectura del poema de Carlos Briones. Pude no ser. Pude no ser, lo sabes, no haber surgido nunca. Pudieron agua y rocas, atmósfera, energía, y aquellos mensajeros llegados del espacio en un tiempo sin rumbo y sin memoria, construir escenarios que no fueran pisados por actores que dudan y se abrazan. Pudo un silencio oscuro envolver las butacas del teatro. Pude no ser, mas fui. No sé cómo ni dónde, ni cuántas veces tuve que inventarme. Quizá emergí como la consecuencia de un planeta propicio, cada vez más complejo. O tal vez fue el azar quien levantó el telón sin proponérselo. Y comenzó esta obra, sin guión, sin sentido, sin un final escrito.
Crecí como la luz que crece como un árbol de intrincadas raíces, 2 ramas, luego 3, después miles, millones enlazándose. Y en una de ellas tú, fruto reciente, orgulloso Homo sapiens, tratando de entender nuestros orígenes. No serías si yo no hubiera sido, y cuando ya no seas, sabes que yo, sin ti, seguiré siendo. Muchas gracias. Fenomenal. Nos has dejado en silencio. Muy bien, muy bonita, muy buena, extraordinaria. Has vencido al Barcelona, de paso, Bueno, porque estás en zona de récord. No sé si exactamente récord o te faltará un participante o te sobrará uno, pero estás ahí. muchas gracias. Después de lo de Briones, la verdad es que es muy difícil empezar a hablar y a preguntar y a cosas de estas. El Pero poema de Briones es extraordinario. te deja sin aliento. De verdad que estuve muy contento de que lo escribiera y que me lo regalara. O sea que, de verdad, eso fue una aportación maravillosa. Bueno, aquí hay gente que hasta desde su casa te ha aplaudido. Bueno, muchísimas gracias. El problema, una de las limitaciones que hablábamos ayer de las videoconferencias, no es solo que no le ves la cara a la gente, sino que la gente no te aplaude. Ya, bueno, pero unas cosas compensan las otras. De palabra, efectivamente. Pues si hay alguien que quiere formular alguna Sí, cuestión. mira, yo tengo, mientras se va rompiendo el fuego y la gente se anima a escribir en el chat sus preguntas, yo tengo una pregunta anticipada. Una pregunta de una persona que me dijo, tengo muchísimo interés en asistir, pero no voy a poder asistir. Ajá. Pero quiero expresar una pregunta. De acuerdo. Y es José Manuel Carmona, y dice, ¿existe alguna explicación razonable para el hecho de que toda la vida terrestre se base en un código genético universal? Es decir, ¿cómo explicar que no hayan aparecido códigos genéticos diferentes? Por ejemplo, para codificar aminoácidos en regiones del mundo distantes. Bueno, es una pregunta fantástica porque evidentemente el hecho de que el código genético sea universal llamó la atención evidentemente desde el principio que se descubrió, ¿no? Cuando se descifró el código genético en los años 60, pues claro, una de las primeras preguntas, ¿y esto de dónde ha salido, no? Y alguien tan inteligente como Francis Crick, el de la doble hélice, que otra cosa no, pero especulaciones y teorías y modelos y ideas sobre cómo funciona la vida y cómo debió aparecer, tiene un montón. Dijo, bueno, él, como era muy amigo de Monod y muy partidario también del papel del azar, dijo, está claro, el código genético es un accidente congelado. Quiere decir que en el momento en que se formó el código genético y empezaron a diversificar las células, ya no pudieron cambiarlo porque la relación semántica entre el código y los aminoácidos que codifican, si uno introduce cambios, puede ser catastrófico. Entonces, para ellos era un accidente congelado. Luego se han hecho estudios muy interesantes, por ejemplo, computacionalmente generar millones de códigos genéticos posibles y testarlos y testar sus propiedades. Una de las propiedades que tiene nuestro código genético, nuestro quiero decir el de la vida, ¿no? En general, no los humanos. El código genético universal, una propiedad que tiene es que es muy, ahora hay una palabra muy de moda que es resiliente, ¿no? O sea, es muy robusto en el sentido de que resiste mucho a los cambios que puedan haber en la información, y a veces algunos de estos cambios o no suponen ninguna mutación en el aminoácido o un cambio que llamamos conservador, es decir, un aminoácido por otro que se le parezca. En eso el código genético es muy bueno y probablemente de los mejores de los posibles. O sea, en la distribución de códigos genéticos posibles, entre millones, destaca el nuestro muy por encima. Quiere decir que debe haber habido un proceso de optimización, porque si no, no se explica por qué es entre los mejores. Y ese proceso de optimización debería haber tenido lugar antes de Luca, porque lo que está claro es que a partir de Luca
vienen todos los demás, vienen todas las bacterias, y todos tenemos el mismo código. O sea que este proceso de optimización es antiguo, probablemente a base de filtrado de cuál es la manera de minimizar el impacto de las mutaciones, y el éxito del código está claro que a partir del momento en que ya se quedó fijado, ya no ha habido, de hecho han habido cambios. Sí que es verdad que el código genético no es un accidente congelado en el sentido de que podemos observar alguna reasignación del código en algunas ramas del árbol de la vida. Eso ha ocurrido de manera muy excepcional en el código genético de las mitocondrias, que tienen su propio aparato de traducción y sus ribosomas, cuando tenemos un repertorio de proteínas muy pequeñito y algún código, algún triplete, algún codón queda vacante. Entonces puede haber una reasignación. Entonces eso sí que ha sucedido en algunas ramitas del árbol, pero esto no, para mí esto simplemente confirma el hecho de que el código genético puede evolucionar. No es un accidente congelado. Por tanto, la mejor explicación que tenemos para esa universalidad es que primero se estableció muy pronto y segundo, después de un proceso de optimización basado fundamentalmente en la minimización del impacto de las mutaciones. Ahora, modelos sobre el origen del código genético hay muchos, muchas explicaciones, no siempre excluyentes, complementarias, pero es un problema que sigue abierto. No tenemos una buena explicación de su origen. De alguna manera estás diciendo que Luca es el triunfo de una siripendia o de una aleatoriedad que de repente da con una solución estable y muy favorable, pero que a la vez es capaz de yugular cualquier otra solución potencial. De alguna manera, si uno en el dibujo que presenté de las dos aproximaciones, ascendente y descendente, yo dibujé ahí muchas ramitas que, no tienen, que se interrumpen, porque lo que quería representar en ese dibujo un poco naif es que pudieron haber distintas posibilidades, distintas soluciones, pero solo una llega a tener suficientemente éxito o se impone al resto porque es superior en las condiciones en que apareció, ¿no? Hay que tener en cuenta que muchas veces esto no es fácil de comprobar porque las condiciones en las que algo se ha optimizado luego pueden haber cambiado, pero luego no se puede rebobinar y cambiar. O sea, algo que nos parezca que no es muy óptimo ahora, quizá lo fue en aquellas condiciones. Y lo que sucedió es que una vez establecida esa solución, volver atrás ya no podemos. La evolución no rebobina, con lo cual te quedas con lo opuesto. Y la evolución lo que sí que hace es crear con lo viejo, o sea, reciclar, y eso ya Darwin lo tuvo claro y nos lo propuso. Es decir, la manera habitual de la evolución es hacer cosas nuevas con las piezas viejas. Lo que llamó François Jacob posteriormente el bricolaje evolutivo. Hacer bricolaje. Mira, tienes aquí una Sí. pregunta bastante compleja. Dice, los físicos, es de Juanán, los físicos ya han demostrado la existencia de dimensiones, además del espacio-tiempo, que nos es familiar. ¿Podría existir vida en esas dimensiones? ¿O la vida que conocemos puede haber evolucionado partiendo de otra dimensión que ahora no nos es familiar? Pues francamente no sé qué responder a esta pregunta, no lo sé. A ver, yo lo que sí que tengo claro es que la vida es un juego de química. Es un juego de química en el sentido de que todo lo que sucede en nuestras células es el resultado de la interacción entre diversos componentes químicos y que ahora su origen está claro, es un origen propiamente de las propias células. Nadie toma proteínas del exterior ni elementos del exterior. Las células construyen sus propios elementos necesarios para existir. Y esa química está enraizada en una química planetaria
a mí me ofrece pocas dudas de que esa química tiene unas raíces y deberíamos ser capaces de descubrirlas. Yo creo que todo lo que está haciendo ahora de química de sistemas en épocas recientes, por poner una cifra en las 2 últimas décadas, está dándonos muchas pistas de esas raíces químicas de la vida. Y por tanto, plantearlo en términos de otras dimensiones desconocidas y tal, no sabría cómo afrontarlo, no sé suficiente de esto como para dar una respuesta. Miren, mientras siguen viniendo preguntas, se está hablando mucho, o se ha hablado, ahora yo no sé si se sigue hablando con la misma intensidad que hace años, de si la vida viene del espacio o Sí. se genera en esto. Cuando yo estudiaba, la vida se había generado en el mar. Sí. En favor de esa hipótesis, el ojo de cualquier especie es muy sensible al rango de longitudes de onda que están en el visible. Pequeñas evoluciones, hay abejas que ven más en el ultravioleta, hay otros que ven más en el infrarrojo, pero en general el rango espectral está muy marcado. Y es precisamente el rango espectral que permite pasar el agua. O sea, el visible pasa a través del agua, no lo filtra. Entonces, el que hayamos evolucionado, pero siendo solo capaces de ver el visible, ya digo, con pequeñas diferencias, podría ser un argumento en favor de que la vida empieza en el océano. En contra estaría el que, si tenemos la imagen de lo que es la situación inicial de la Tierra, ¿no? El que te lleguen meteoritos con aminoácidos, yo no sé si esos aminoácidos son capaces de incorporarse a todo un proceso químico. Lo veo muy complicado. Ya, eso desde luego, en eso estamos de acuerdo. Yo creo que digamos que la conclusión principal que yo extraería de todos los análisis de astroquímica es que nos hablan de un enorme potencial del universo para generar diversidad química. Que esos componentes presentes en los meteoritos sean los responsables sería más difícil de demostrar. En todo caso, lo que comentabas antes, a ver, evidentemente la visión es algo que evolutivamente llegó mucho más tarde. Estamos hablando de procesos mucho más antiguos. Yo relacionaría más, por ejemplo, la fotosíntesis, ¿no? La capacidad de las bacterias de utilizar los fotones de luz visible para trabajar la química metabólica. Y eso sí que apareció muy pronto y eso sí que debió estar en la capa de agua donde penetra la luz visible, obviamente. Pero como cosa adicional diré, que es algo un detalle que no he dado, esa red de reacciones que describió Sutherland hace unos años, que es más compleja de lo que lo he mostrado aquí, y que da una gran diversidad de precursores de aminoácidos y de bases nitrogenadas, etc. Uno de los ingredientes imprescindibles son los fotones de ultravioleta, de la región ultravioleta. Quiere decir que él está postulando una charca darwinista un poco profunda, en el que los fotones de la radiación ultravioleta, que en aquella época no serían filtrados por una capa de ozono porque no había oxígeno en la atmósfera y no había ozono, llegarían a la superficie. Entonces, él aboga por esa química de superficie, aunque luego hay otros autores que están explorando el potencial químico de las fuentes termales submarinas, que es algo que se ha puesto mucho de moda en los últimos 30 o 40 años. Ha habido muchos trabajos del potencial químico de esas fuentes termales, pero yo tampoco lo veo como o tiene que ser esto o tiene que ser esto. Yo creo que hay que ser más eclécticos a la hora de abordar problemas tan complejos, y probablemente las aportaciones de una química de la superficie del mar o de una charca poco profunda, como imaginó Darwin, o
en las fuentes termales submarinas podrían ser aportaciones globales, ¿no? Que podrían estar participando en el proceso todas ellas. Pues sí. Mira, Joan Roda, Sí, que te saluda al principio cuando has sí. venido, te pregunta, me cuesta entender lo lento que parece evolucionar la vida en los 500 millones de años antes del Cámbrico, por si puedes opinar sobre ello. Sí. Porque llegamos al Cámbrico, 540 millones de años, pensando en el charco somero de agua cálida de Darwin, cuando ya llevamos muchos millones de años con océanos profundos en los Sí. que CO2 debía de tardar lo suyo en alcanzar concentraciones en el fondo. Sin ninguna duda. A ver, efectivamente, lo que es la vida macroscópica, que nos ha dejado fósiles que podemos ver sin la ayuda del microscopio, abunda mucho o aparece de una manera brusca en lo que se llama la explosión cámbrica, ¿no? Eso lo han estudiado muy bien los paleontólogos. Esa explosión de formas macroscópicas, pluricelulares, complejas, animales y otro tipo de organismos, evidentemente está precedida de una evolución de organismos más simples, unicelulares, coloniales o que no llegan a ser pluricelulares complejos, de tamaños medios o pequeños, desde luego los unicelulares completamente microscópicos. Lo que sí que podemos decir es que durante esos, para hacer números redondos, 3.000 millones de años antes del Cámbrico, hay una evolución extraordinaria de metabólica, bioquímica. Es decir, toda la invención metabólica sucede en esa época. Prácticamente nada se inventa a partir del Cámbrico. Desde el punto de vista bioquímico, quiero decir. Desde luego que hay innovaciones en el metabolismo de las plantas y todo eso, no lo podemos ignorar, pero lo fundamental, los procesos de fotosíntesis, los procesos de respiración, las rutas centrales, todo es metabolismo muy antiguo y se explora a lo largo de ese periodo muy prolongado, incluyendo todo lo que significa adaptarse, por ejemplo, a los cambios ambientales radicales, como es la presencia de oxígeno. Obviamente el oxígeno se produciría primero en la fase acuosa, ¿no? en el agua del mar, donde estarían los organismos fotosintéticos. Tendría que oxidar primero un montón de cosas. Para empezar, el hierro disuelto en el mar, que produjo la precipitación del hierro, los grandes depósitos de hierro que se llaman las formaciones en banda y que suponen las grandes reservas de hierro que se explotan en la minería. Todo eso se depositó a lo largo de millones de años. Cuando ya no hay nada más que oxidar en el mar, es cuando empieza el oxígeno a acumularse en la atmósfera. Y eso ocurre en una época que los planetólogos la sitúan a más o menos hace 2.300 millones de años, que hay un primer pico de oxigenación de la atmósfera, lo que llaman ellos la gran oxidación planetaria. Bueno, yo siempre les digo a los estudiantes, fijaos que dicen gran oxidación planetaria y estamos hablando de un 2% de oxígeno en la atmósfera. Os puede parecer poco, pero es que antes no había nada. Y pasar de 0 a 2, o de una cantidad infinitesimal a 2, supone unos cambios adaptativos para los organismos y unos aprovechamientos metabólicos fabulosos. Luego vendría un segundo incremento de oxígeno hasta el 20% actual que precede al Cámbrico. Entonces eso ha hecho que algunos autores digan, ¿no será que gracias a la aparición de esta cantidad de oxígeno añadida o adicional se permite la vida compleja y pluricelular? O sea, hay una asociación entre cómo va oxigenándose la atmósfera y cómo la vida va aumentando su complejidad también a escala de organismo, ¿no? A escala pluricelular. Con lo cual, yo creo que la historia del oxígeno, su primera acumulación en el mar, su primera acumulación en la atmósfera, su posterior acumulación al final o al principio del Cámbrico, va en paralelo a la aparición de esa complejidad biológica. Y desde luego antes, sin ninguna duda, bueno, es lo que algunos paleontólogos antes llamaban el síndrome de Volkswagen. El síndrome de Volkswagen era el escarabajo, aquel coche que ahora está muy modernizado y muy estilizado,
Bueno, durante muchos años el escarabajo no cambiaba de aspecto externo. Sin embargo, internamente su motor y sus prestaciones iban evolucionando. Es un poco lo que los paleontólogos quieren decir. Es que no vemos cambios morfológicos en 2.000 millones de años o 3.000 millones de años, o el 1.000 millones de años aburrido que llaman también, ¿no? Pero es que el cambio va por dentro. Uno no ve explosión de formas, pero sí que ve diversificación metabólica, exploración de potenciales metabólicos. Y eso es el fundamento del origen de la posterior complejidad morfológica. O sea que hay como un desacoplamiento. Primero hay una gran exploración de complejidad metabólica y luego aparece la complejidad de los organismos. Muy interesante. Mira, Begoña Melendó te pregunta, ¿sería posible de alguna manera que no fuésemos los humanos el último eslabón en la evolución de las especies? Bueno, Begoña, aquí siento discrepar en tu manera de decirlo porque no somos ningún último eslabón. Darwin ya nos dijo que cualesquiera dos especies que tú escojas, me da igual cuáles sean, están relacionadas con un antepasado común. Por ejemplo, la especie viva más próxima a nosotros son los chimpancés. Y entre los chimpancés y los humanos podemos reconstruir, tenemos herramientas para reconstruir que hubo un antepasado común probablemente hace 6, 7 u 8 millones de años en África. Ahora me dices, bueno, ¿y entre los humanos y un champiñón? También. Lo que pasa es que ese antepasado común habría que retroceder más en el tiempo. Nos teníamos que ir a 600 o 700 millones de años. Incluso me podrías decir, ¿y los humanos y una bacteria actual? ¿Tenemos un antepasado común? Sí, podríamos ir hasta Luca, 3.500 millones de años. Es decir, no hay una jerarquía de especies que aparecen como una cadena, sino que desde Darwin entendemos que las especies se relacionan en una estructura arborescente. Todas las especies actuales son las puntas de las ramas de un árbol que se ha ido ramificando desde ese tronco común que era Luca. De manera que ha ido emergiendo todas estas ramas y hoy en día una rama como la de los humanos, una rama como la de los chimpancés, una rama como la de los champiñones, una rama como la de una bacteria, estamos igualmente evolucionados. Nos enlaza la misma historia con Luca. De manera que, ¿qué sucederá a continuación? Bueno, por suerte o por desgracia, la biología evolutiva no puede hacer predicciones. Bueno, mejor dicho, yo creo que puede hacer una. Y es que si no nos extinguimos, seremos la primera especie de la historia evolutiva en no extinguirse. Porque todas las especies se han extinguido hasta la fecha. Entonces las especies actuales serán sustituidas por otras que vendrán después. Si los humanos conseguimos no extinguirnos, y la verdad es que estamos haciendo esfuerzos en dirección contraria, bueno, no sabemos hacia dónde irá nuestra especie. Eso no creo que lo podamos predecir. No tenemos herramientas para predecirlo. Muy bien. Mira, John Roda te dice que se queda con el síndrome de Síndrome de Volkswagen, sí. Entonces, si vamos a la frase que has puesto de Dawkins, Sí. a ver si la recuerdo, la evolución, digamos, debe haber sido lo necesario para favorecer la selección natural. Creo que era algo así. Algo que pareciese la selección natural, sí. Porque para él la selección natural es el punto clave. Claro. Pero esto a mí al menos me deja una sensación de que hay un plan no escrito, pero seguido por la naturaleza. Es decir, la naturaleza está buscando una salida para hacer biología cada vez más compleja. Y llega a un punto en el que es capaz de autorreplicarse moléculas, etc. Y de ahí llega a un punto al que se forma una biología y cuando se llegan a esos puntos, los intentos
paralelos que pudiera haber fuera de ese camino desaparecen. O sea, ya no se sigue con aquello, porque ya se ha encontrado una solución que es la más resiliente y que es la que funciona. Y esto lo está haciendo continuamente, sobre todo en el proceso evolutivo hasta que ya se forman especies ya más robustas. Es que la naturaleza busca algo que está ahí, o es que es simplemente aleatoriedad y que lo que va funcionando y permanece, pues es lo que gana. Bueno, a ver, para contestarte como el poeta, pudo no ser nada de lo que estamos viendo, pudo no haber ocurrido nada. Claro. Pudo haberse empezado y frustrado, como supongo o creo que pasó en Marte, que pudo haber empezado y no haber continuado. Y no, yo creo que no hay ningún elemento para pensar que hay algo hacia lo que tiende la naturaleza. Lo que sí que creo es que hay una serie de procesos naturales en el ámbito de la química que pueden, en función de las condiciones, generar estructuras de complejidad creciente basadas fundamentalmente en una cosa que sí que es un elemento común a todas las escalas, que es la cooperación. Nos empeñamos muchas veces a ver las cosas en términos de competición, y eso está bien, porque Darwin ya nos lo dijo, la competición entre las especies explica mucho de cómo han ido las cosas, ¿no? Y eso se ha podido comprobar, que la selección natural y la competencia entre distintos sistemas, esa diversidad que se genera, los que tienen en esas condiciones alguna ventaja en términos de mayor probabilidad de reproducción, son los que van a dominar la población. Sean moléculas, sean virus, sean células, sean organismos multicelulares. Pero la cooperación se da a todas las escalas. La cooperación molecular, evidentemente, cuando hablamos de unas vesículas que tienen dentro unas redes metabólicas primitivas que generan sus componentes, evidentemente estamos hablando de una cooperación química entre sistemas que pueden tener orígenes diferentes. Cuando hablamos de el origen de la célula compleja, lo que llamamos la célula eucariótica, Lynn Margulis lo explicó muy bien, es la fusión, en este caso complementa a Darwin. La vida no solo ha evolucionado por divergencia de ramas, de vez en cuando las ramas se funden y generan una rama nueva, la simbiosis. Aquí tenemos la cooperación. Tenemos la cooperación cuando distintas células se reúnen y forman una colonia donde hay división de trabajo, donde unas células tienen la misión de transmitir la información a la siguiente generación, pero otras tienen la misión de formar la parte, el soma, ¿no? El cuerpo de este sistema, que no van a transmitir sus genes. Tenemos cooperación, por ejemplo, cuando tenemos un hormiguero. Estamos hablando ya de organismos pluricelulares que los podemos considerar individuos, pero que juntos generan algo que por separado no van a hacer. Es un hormiguero, un termitero o un panal. Es decir, las ciudades. Las ciudades es un fenómeno evolutivo extraordinario, una generación de complejidad por parte de la cooperación entre miembros de la especie humana. O sea, ese recorrido a lo largo de la evolución de la cooperación tiene éxito siempre y cuando aparezca, en el momento en que aparecen estos sistemas de cooperación, sistemas de corrección de los conflictos que genera esta cooperación. Siempre va a haber un conflicto. Por ejemplo, si una serie de células se reúnen y resulta que unas van a ser las que se van a dividir para dar lugar a la siguiente generación y otras no se han de dividir porque forman el cuerpo del sistema, por decirlo así, la protección o el soma, cualquiera de estas células, si renuncia o se rebela contra esta posición que la hace que tenga que ser parte del cuerpo y no de la línea germinal, es un desastre. En un ser vivo como un ser humano, donde hay células que les toca estar a un determinado número con una determinada duración, una de estas se revela y empieza a dividirse a lo loco, ¿qué tenemos? Un tumor. Es decir, siempre que hay niveles de complejidad superior, ese nivel de complejidad superior
podrá persistir en el tiempo si se controla esa cooperación y se mantiene a raya esa rebeldía que puede aparecer, ese egoísmo que puede aparecer. El egoísmo es algo intrínseco al proceso evolutivo. Lo tenemos en las moléculas, moléculas que se aprovechan de la capacidad catalítica de otras, sin dar nada a cambio. Lo tenemos en las células, lo tenemos en los organismos complejos. Entonces, es un fenómeno que va apareciendo esa complejidad creciente como resultado de la cooperación entre distintos módulos o distintas partes. Entonces, es algo que emerge de manera natural y esa complejidad, como digo, si puedes dar el salto al siguiente escalón en la medida que se superen esos conflictos. Es extraordinario. Es realmente, vamos, para estar toda la tarde y toda la noche debatiendo temas de estos. Sobre todo escuchándote y viendo con la claridad con que diseccionas preguntas o esta vez respuestas muy claras. Bueno, es un placer estar con vosotros. Bueno, mira, yo creo que ya hemos llegado a un final, porque tenemos que llegar a un final, no por voluntad nuestra, sino que hay que poner un final a cada conferencia. Y quiero de verdad expresarte mi más profunda satisfacción y en colaboración con todos los que te han escuchado, que han ido mandando sus mensajes sobre una conferencia realmente excelente, muy bien estructurada, organizada, explicada y por tu tiempo. Por tu tiempo, porque has dedicado yo sé que ahora estás en Barcelona, yo sé que has tenido que acoplar tu charla a buscar el momento y las condiciones para poder establecerla, pero está desde el principio, desde el momento en que me aceptáis o nos aceptáis la invitación a participar, ya hay una disposición de tiempo que agradecemos profundamente. Bueno, es un placer colaborar con vosotros y de verdad que es admirable que haya gente que, bueno, ya como digo, 7 ciclos lleváis ya, ¿eh? O sea que es muy loable todo el esfuerzo que hacéis, desde luego. Muy agradecido. Es loable la disposición que hay de los investigadores a colaborar, porque es una cosa que no lo encuentras en otros gremios. El investigador es un apasionado de su trabajo y es que, vamos, yo mismo me ha pasado, ¿no? Que se muere por contarlo. Está feliz contándolo. Otra cosa es su disponibilidad de tiempo, porque también, según qué niveles, el tiempo no te sobra, al contrario. O sea, está súper justo. Y esa generosidad es la que yo agradezco, sobre todo. Muy bien, muchísimas gracias.